En la antigua manera de informar, la autoridad sanitaria, antes de entregar las cifras locales, lo que hacía era dar cuenta de un panorama internacional. Primero era bastante detallado, cuando el problema estaba bastante lejos. Luego más somero a medida que la epidemia se fue acercando. Y ahora lo que pasa en Asia o en Europa ya prácticamente ni se menciona, porque América pasó a ser el centro del problema y Chile uno de los países más afectados. Por eso, a 6 meses de que todo esto empezó, resulta interesante ver un informe de la agencia Infobae que muestra gráficamente en qué punto de la curva se encuentran unos y otros. El virus nació en China y el gigante asiático fue también el primer país que dijo haberlo doblegado, aunque claro, no completamente. Si bien fue el 31 de diciembre cuando se habló de la aparición de una extraña neumonía, los primeros casos positivos presuntamente infectados en el mercado de Wuhan empezaron a manifestar síntomas en la semana del 10 de diciembre. Hacia mediados de febrero, los chinos informaban un promedio semanal de 127 muertes al día, y más allá de los reparos a sus cifras, allí comenzó el descenso. Un mes después, el promedio semanal de muertes diarias bajó a 13, y hace varias semanas que asegura ya no registrar nuevos decesos. En 6 meses, los chinos reconocen haber tenido 4.600 fallecidos, número que contrasta con sus vecinos de Corea del Sur, que tuvieron su pic letal mucho después, pero también con cifras más bajas. Lo más alto de la curva de decesos diarios se produjo a inicios de abril, con una media de 7 por jornada, pero desde ese momento empezó a bajar. En total suma 277 decesos. Más allá de las diferencias en el número de muertes, esa tendencia en Asia es claramente a la baja. Se ve en la curva de decesos de Japón. Y al ver también el gráfico que representa la evolución en Singapur, que además suma muy pocas muertes. Luego el foco se trasladó a Europa, donde la pandemia ha dejado más de 185.000 muertes. Pero después del colapso absoluto que vivieron los sistemas de salud de muchos de sus países, el pic también ha dado paso a descensos significativos. España, por ejemplo, llegó a un promedio semanal de 855 muertes diarias el 1 de abril y después de mucho sufrimiento ha logrado que ese promedio bajara a 0 estos últimos días. En Italia pasó algo similar. El máximo fue 814 muertes diarias a la semana y este sábado su curva mostraba un descenso hasta 65. Y aunque los números son distintos, la tendencia que se ve en los gráficos de muchos países europeos muestra un camino similar. Así se ve Francia con sus casi 30.000 muertes. Bélgica y su método de transparencia total que suma casi 10.000. Y Alemania, que con toda su disciplina igual llegó a tener un promedio de 238 fallecidos al día. Los pics de Grecia, Holanda y Hungría también fueron muy cercanos en las fechas, igual que su tendencia a la baja. América acaba de destronar a Europa en cantidad de muertes y el mayor peso en las cifras lo lleva Estados Unidos, con más de 115.000 fallecidos. Sin embargo, la curva de decesos da cuenta que en el país del norte, después de mediados de abril, los promedios comenzaron a bajar. Pero claro, en la última semana aún registra 776 fallecimientos al día. Ecuador, que aún nos aventaja en cantidad de fallecimientos totales y cuya situación fue dramática a inicios de abril, con cadáveres que incluso se acumulaban en las calles, en mayo logró que la curva empezara a descender. Eso sí, en la última semana volvió a subir a 47 muertes diarias en promedio, cuando había logrado bajar hasta 27 al día. Y en el último grupo están aquellos países que todavía están sumergidos en lo peor de su propia tormenta y que, peor aún, no visualizan cuándo llegarán al pic. Lamentablemente, en ese grupo se encuentra nuestro país. La curva de Chile, más allá de sus cambios metodológicos, con 3.323 muertes reconocidas oficialmente al domingo, no muestra indicios de descender. Y como el número de contagios tampoco lo hace, es muy difícil que la tendencia de 200 muertes al día varíe en lo inmediato. Una curva que por su verticalidad, aunque con cifras mucho menores, se parece a lo que le está pasando a Guatemala
o a Sudáfrica en las últimas semanas. Bolivia tiene cifras de descensos promedio menores, 17 en la última semana, pero al igual que Argentina con 22 y una tasa de mortalidad por millón de habitantes que aún es baja, tampoco están en condiciones de decir que han logrado su propio pic. Las cifras varían por la forma en que se ha conducido la emergencia y, claro, también por el tamaño de los países, pero la conclusión de que lo peor aún está por venir lo comparten igualmente otras dos grandes naciones de la región. Brasil ya sobrepasó los 1.000 muertos al día. Es el segundo país del mundo con más fallecidos totales después de Estados Unidos y la pandemia aún no tiene control. Lo mismo le ocurre a México, que con sus 16.400 muertes se acerca peligrosamente a un promedio de 500 decesos al día y sigue al alza. Hay que ver qué pasará en África y en el subcontinente indio, donde el virus acaba de entrar y ya se observa una tendencia al alza. ¿Cómo quisiera uno poder decir con seguridad cuándo se derrumbará esa curva? Porque hasta aquí, siguiendo los dichos del ahora ex ministro Mañalich, lo único que se desplomó como castillo de naipes fueron las proyecciones de nuestras autoridades sanitarias que pensaban que para estos días ya estaríamos viviendo una nueva normalidad, un regreso seguro que en realidad aún no tiene fecha.